Temas de hoy, chicos, otro domingo interesantísimo con Juan Luis Chulilla y Lucas Martín. Vamos a hablar de las bombas GLDSB. Vamos a hablar de la gran ofensiva rusa que se viene, la gran ofensiva rusa de primavera, o quizá de antes de primavera, se adelanta. Vamos a hablar de la situación en Vuhledar en concreto y en Bakhmut y alrededores. Vamos a hablar de el terreno ucraniano, de cómo está relacionado ese terreno ucraniano de forma orográfica, incluso del impacto de las lluvias y del barro en los tanques que deberían llegar. Vamos a hablar de la necesidad o no de aviación y vamos a hablar también de algunos otros temas al final, como siempre hacemos, dentro de la pedrea, para cerrar la parte inicial. Como siempre digo, para aquellos que sois nuevos, todos los domingos aquí podéis plantear las cuestiones que queráis, ¿de acuerdo? Las cuestiones que estiméis oportunas. Y en la segunda parte, Juan Luis y Lucas las responderán. Entonces, vamos a empezar por el principio. Juan Luis, dentro del paquete de ayudas de más de 2.000 millones, ya otro paquete que está preparando Estados Unidos, va a incluir bombas GLSDB, Ground Launch Small Diameter Bombs. Bombas desarrolladas nada menos que por Boeing y por el grupo sueco Saab. ¿Puedes explicarnos qué son y cómo funcionan? Como bien has definido, estamos hablando de las Ground Launched Small Diameter Bomb. Si lo buscáis buscando en portierramariaire.com, que es el sitio de mi comunidad, pues esto lo estábamos tratando, lo he buscado ahora a piñón en 2015, que ya ha llovido, porque es un sistema que en teoría... Perdona que te interrumpa, pero es que este vídeo que estamos viendo es justamente de 2015. Ves ahí que aparecen 150 kilómetros de alcance. Se pueden lanzar 6 bombas a la vez, que pueden realizar esos recorridos que estamos viendo tan espectaculares para golpear detrás de una montaña o entrar por un agujero. En la presentación de Saab y de Boeing decían que pueden entrar por una cueva, literalmente por una cueva pequeña, con un rango de error de 1 metro a 150 kilómetros de distancia. A ver, ahí ya se vienen un poquito arriba y vamos a ir por partes. Vamos a ver. Sí. Este invento en lo que consiste es en la unión de 2 sistemas previos, que es el motor cohete que utilizan los cohetes de los MLRS o los HIMARS, que es un cohete ya de mucha solera, un adaptador intermedio y sobre ese adaptador hay imágenes, o mejor dicho, infografías de hace ya bastantes años, como acabamos de ver, se le coloca una bomba de pequeño diámetro. ¿Eso qué es? Pues eso es una bomba, entre comillas, muy ligera de aviación, la más ligera que existe ahora mismo en servicio. Si no me equivoco, estamos hablando de 110 kilos, pero que tiene la particularidad de que se lanza, o sea, de que, digamos, en la chepa, en el por decirlo muy a lo bestia, tiene 2 alas plegadas. Una vez que se separa del avión, las SDBs, que son relativamente baratas, lo que hace es desplegar las alas y por planeo aumentar mucho su alcance. De hecho, nosotros la vamos a empezar a emplear, me refiero a la Fuerza Aérea, el Ejército del Aire Español, unido a otros, exactamente, este es el invento. Aquí veis la imagen con esa especie de 2, es un ala, pero es como doble, con los alerones detrás, parece un avioncito pequeño, un dron. A ver, cómo funciona esto es así, como estaba pensado, era para aumentar muchísimo la precisión comparado con las JDAM, que llevan ya más años en servicio. Es una bomba fundamentalmente guiada por un doble sistema inercial y GPS con una precisión realmente elevada, de menos de 5 metros de error circular probable. Y entonces, además de aumentar el alcance, por ejemplo, en nuestro caso, se van a lanzar a Mach 1 desde altura. Y eso es lo que le va a permitir al cazabombardero, sea cual fuera, no arriesgarse y entrar en el rango de acción de las defensas antiaéreas. Para eso está pensado. Tiene una segunda ventaja. Cuando se lanzan bombas
tanto, bueno, nosotros en OTAN ya básicamente no tenemos bombas tontas, bombas no guiadas. Cualquier bomba guiada tiene que seguir una trayectoria parabólica, porque lo máximo que puedes hacer es cambiar un poco la actitud, pero nada más, no hay nada que dé sustentación, ¿vale? En el caso de estos aparatos, lo que permiten, por ejemplo, es, digamos, hacer la mayor parte del trayecto planeando y en el último momento, cuando estás sobre el objetivo, si así hace falta, picar cerca de la vertical, adquirir mayor velocidad, por ejemplo, para penetrar búnkers no muy profundos, por poner un caso. Lo de meterse en cuevas ya es venirse arriba. Con las nuevas sí se puede hacer, pero con las antiguas no, porque con un sistema GPS a tanto no se llega. Necesitas algún sistema de guiado con un... Pero perdona que te interrumpa. ¿No tiene una guía láser? ¿No tiene algún sistema de láser? Eso es un aparato distinto que es la SDB2, que se llaman, ahora se las llama Stormbreaker, así por ponerle un nombre chiripitifláutico. Y eso cuesta pues un riñón y medio, porque no sé si eran $180.000 por unidad. Estas son bastante más baratas. De todas formas, Juan, una pregunta. Las guiadas por láser, ¿el guiado se hace desde un pod del propio avión o es un guiado terminal en tierra? Porque para esta precisión, o tienes un tío en tierra que te guía el pepino y te lo mete por la ventana, o la precisión evidentemente será de 3, 4, 5 metros, que cuando le metes ahí, yo qué sé, 200 kilos de explosivo, 300, pues te da igual un metro más, un metro menos, porque... Eso es. Pero esa precisión... Como está planteado... Perdona, sigue, por favor. No, digo que esa precisión que es de la que hablas, o tienes un guiado terminal, es decir, un tío en tierra que te está iluminando el objetivo y que... Apuntando con un láser. Apunta con un láser, alguien que está en tierra, lo que estás queriendo decir. Para que, sí, lo que hace es el láser entra en el objetivo, al rebotar genera un cono, entonces la bomba lleva un receptor y lo que hace, digamos, tú metes la bomba en el cono que genera el láser y el cono se va estrechando y va guiándose por el cono hasta que llega al punto de contacto. A ver, la cosa es, como se ve aquí en la imagen, esto en teoría lo que va a montar van a ser bombas de la primera generación, la más barata, que es la SDB-1, ¿vale? En teoría, que se sepa, no va a tener el sistema de guiado triple GPS, de imagen infrarroja y láser, que son las SDB2 o Stormbringer, por la sencilla razón de lo que es lo que has apuntado tú, Lucas. Si no tienes ningún iluminador, ya sea un tipo en el terreno, ya sea un avión tripulado, ya sea un dron, ahí no hay láser ni perrito que le ladre. Y sobre todo cuando no hablamos de que por infrarrojo se puede detectar un blanco, ya sea un carro o un vehículo en movimiento. El tema que tienen estos aparatos, a ver, tampoco nos vamos locos, es muy sencillo. La industria de defensa, como todas las industrias, tiene unos señores muy creativos, que son los de marketing y publicidad, que venden cualquier cosa y en las infografías salen cosas pues que si conoces un poquito el tema, pues te da la risa y dices, joder, macho, te ha venido arriba de manera importante. Pero, entonces, a ver, para que lo tengan claro aquellos que están mirando el vídeo. Estas bombas tienen un alcance de 150 kilómetros, potencialmente. Ok. Vale. Venga, y una precisión que aunque no sea de 1 metro, que bueno, tú has comentado que eso quizás es exagerar, vamos a aceptar que es de algunos metros, ¿no? Aunque sea algunos metros, lo que deja claro es que esto está en un rango de alcance por encima de los HIMARS y se pueden disparar 6 a la vez, claro, prácticamente a la vez. Esto, Jordi, si me permites, la explicación te la puedo dar yo muy rápida, sí, del porqué de este material ahora mismo y por qué se va a enviar ahora. Los rusos, que no son tontos, son rusos pero no son tontos, aprenden. ¿Qué ocurre? Que como vimos justo antes de la ofensiva de Kherson y justo antes de la ofensiva de Kharkov, ¿a qué se dedicó Ucrania cuando recibió los HIMARS? A machacar sin piedad todos los centros de mando y control rusos, todos los centros logísticos, todos los puntos de descarga de su material. ¿Y eso a qué obligó a Rusia? ¿Eso qué permitió? Permitió establecer las condiciones para esas dos ofensivas. ¿Qué pasa? Que evidentemente los rusos, como comentamos, retrasaron todos esos centros de mando y control, todos esos centros logísticos, todos esos puntos de descarga y demás, los retrasaron fuera del alcance de los HIMARS para evitar que se los volaran. Con todas las pegas que yo tenía de aumentar las distancias logísticas y demás, pero retrasaron, ¿vale? Ahora
si se quiere volver a estar en condiciones de golpear la espina dorsal de las fuerzas rusas y tener capacidad en un momento dado para crear condiciones para una nueva ofensiva o desmantelar e impedir esa posible ofensiva rusa, o tienes armas de más alcance que te permiten volver a golpear esos mismos centros, o estás muerto, no puedes hacerlo. Y estas armas se lo van a dar. Y así básicamente lo que estás diciendo es que si los rusos lo que han hecho, si el ejército ruso lo que ha hecho literalmente es retrasar los nudos logísticos, incluso los lugares de mando, por así decirlo, los centros de mando, a posiciones que, por ejemplo, ya no podían ser alcanzadas. De hecho, me llamó la atención que se colocó la nueva capital de Kherson justamente en uno de los pocos puntos que no estaba al alcance de los HIMARS, ¿no? Lo que van a hacer los ucranianos con estas bombas GLDSB, que bueno, vamos a ver si tienen esta precisión de 1 metro o no, como en lugar de 85 kilómetros, en teoría va a tener 150 kilómetros, pues van a intentar poder alcanzar esos centros logísticos, y lo que va a obligar es que tengan que retrasarlo aún más los rusos y quizá colocarlos cerca de la frontera ya. Dependiendo del número que les den, algo que puede ser extremadamente dañino es atizar a los nodos particularmente sensibles de la red ferroviaria, de la cual los rusos siguen dependiendo muchísimo. Efectivamente. Y ahí sí... Sí, dale. No, iba a decir, y con una precisión bastante adecuada. Es decir, que el que no vaya a 1 metro y te meta en la bomba por una ventana, pero con 200 kilos de explosivos, con que te caiga 3 metros a la derecha, 3 metros a la izquierda, para un centro de esos ya te vale. Exactamente. Y además, como no va a ser una precisamente, porque es el objetivo desde el principio cuando se crearon estas bombas para aviación, que es un solo cazabombardero lleva, no recuerdo ahora mismo, no he consultado el dato, pero si no me equivoco, un F-15E puede llevar más de 20 de estas bombas y una sola salida dañar un máximo de 20 objetivos o a menos con más impactos. A ver, 2 cosas. Este sistema no se ha adquirido por ningún ejército de la OTAN ni por ningún otro cliente del consorcio Boeing Saab. Es un sistema. A ver, explícanos, si esto es tan espectacular, si esto tiene un alcance de 150 kilómetros, si se pueden lanzar 6 al mismo tiempo, ¿por qué esto no lo ha comprado nadie? Hombre, es un tema complicado, pero es que en realidad tú piensas que fundamentalmente para los norteamericanos tenía un sentido muy relativo. ¿Por qué? Porque los norteamericanos disponen de semejante capacidad aérea que estos aparatos se lanzan de una manera más efectiva, flexible y barata desde un cazabombardero. Era una propuesta que era interesante, que hace que se prescinda del vector cazabombardero para lanzar el cacharro, pero claro, a costa de un coste significativamente mayor, porque tú piensas que toda la energía inicial para esta SDB se la proporciona, que aquí en la imagen lo que vemos es la parte más de la punta, la otra parte es el cohete con su adaptador, que eso, ojo con la hazaña de ingeniería que ha sido esto, que es la primera vez en la historia que se hace, pues lo que digo, lanzado desde aviación, es sensiblemente más flexible y más barato. Y aquí se daba por supuesto en las operaciones americanas o aliados o de la OTAN de que esto iba a ser lanzado por aire, es el motivo fundamental. Ahora, el tema es que como no se ha comprado y como, fíjate, es que esto en teoría cubría para el ejército de tierra, no me quiero extender demasiado, pero cubría un punto intermedio que ahora se está demostrando en esta guerra entre los ataques MS y los misiles y los cohetes guiados estándar. ¿Sabes lo que pasa? Que aquí hay una pelea fortísima en lo que es tanto apoyo aéreo cercano, o sea, apoyo a las tropas propias en el campo de batalla, como interdicción sobre todo, que es atacar blancos sensibles más allá de la línea del frente, entre la Fuerza Aérea y el componente terrestre, el Ejército de Tierra, el Army, etcétera. ¿Por qué? Porque entramos en un terreno muy solapado en el cual pues hay mucho dinero por medio, muchos proyectos muy caros de desarrollo por medio y ¿quién tiene la capacidad orgánica? Hasta ahora esa capacidad de interdicción para el ejército norteamericano
en su inmensa mayoría estaba en manos de la Fuerza Aérea. El Army en su momento, aparte de esto, pues tiene otros programas para desarrollar artillería de muy largo alcance, para mejorar todavía más los sistemas guiados de MRLS, pero fundamentalmente es una capacidad solapada. ¿Qué ocurre? Que aquí ese solapamiento no existe. No hay ahora mismo los ucranianos no disponen de ningún vector que puedan emplear en número, vector aéreo, estas bombas. Veremos lo que pasa. Por favor. No, aquí efectivamente Juan ha marcado un tema fundamental y que es la clave de por qué se desarrolla este material. Y que Ucrania no sufre ese problema, sufre otros, ¿no? Vamos a ver, por lo general todo el mundo quiere ser dueño y señor de sus fuegos. O sea, nadie quiere depender de otros para sus apoyos de fuego o quiere depender lo menos posible. Esto es así. Entonces, evidentemente, los de tierra, si pueden evitar depender de la Fuerza Aérea en sus apoyos de fuego, lo evitarán. Porque son apoyos de fuego que controlo yo, que mando yo y me ahorra coordinaciones, que siempre son, con perdón, un dolor de huevos, ¿vale? Porque el combate interarmas y cuando ya combinas fuerza aérea con fuerza terrestre y demás, no es nada fácil y es muy complicado. Bueno, después está el tema de que las acciones CAS con el tiempo han ido evolucionando y cada vez más la fuerza aérea es más reacia a llevar a cabo esas operaciones, ese tipo de acciones. Por el riesgo que conlleva, por el desarrollo de los misiles antiaéreos portátiles. Por eso se desarrolla la aviación en este caso, de ejército de tierra o la fuerza de helicópteros de ataque, que vienen a sustituir más o menos, no del todo, pero vienen a sustituir esas acciones CAS de apoyo de fuego aéreo en apoyo o en beneficio de las fuerzas terrestres en contacto. Y de hecho ya hay tendencia a que todo lo que pueda hacer un helicóptero de combate no lo va a hacer un avión. Fíjate en este sentido, perdona Lucas, que los israelíes son los que han marcado tendencia. Los israelíes han sustituido parte de la interdicción y una parte importante del apoyo aéreo cercano, del CAS, por cohetería. Claro. Desde el cohete de 30 kilómetros, que es el Enlos, que nosotros no hemos comprado porque patatas, y que más de uno se va a arrepentir ahora, hasta sus sistemas Pulse de cohetes que son equivalentes a los MRLS, pero más flexibles en algún aspecto. ¿Por qué? Porque ellos ya vieron que en algunos casos, por costes, por velocidad de operación y por otros factores, no siempre la Fuerza Aérea Israelí, el Gela Avir, iba a poder dar la rapidez y la flexibilidad que iba a dar su fuerza de cohetes en su teatro. Claro, entonces, todo este tipo de factores que he estado mencionando y los que ha mencionado Juan son los que llevan a que las empresas desarrollen materiales que proporcionen a las fuerzas terrestres esa capacidad de apoyo de fuegos y de sustituir, entre comillas, el CAS, que no lo sustituye, pero bueno, yo digo, da otro tipo de apoyo de fuegos más precisos y con más profundidad que antes hacía la aviación, que ahora son racios a hacerlo y que ya lo pueden hacer ellos, con la ventaja además de que ellos tienen ya el mando y control sobre esos fuegos, que es fundamental. Sí. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Que en Ucrania, por las circunstancias del estado de las fuerzas ucranianas y demás, el vector aéreo directamente prácticamente no existe. Porque no existe y no es empleable. Se ven obligados a buscar elementos en tierra que... dos cosas. Primero, no existe y segundo, lo poco que existe, su coordinación con tierra es muy complicada. De hecho, si nos damos cuenta, las acciones aéreas que está haciendo Ucrania son puramente para eliminar radares, es decir, son acciones casi que en beneficio propio de su propia fuerza aérea. No actúan en beneficio de las fuerzas terrestres, porque no tienen capacidad para hacer esa coordinación. Pero fíjate que ahora mismo estamos ante un problema que, bueno, pues aquí habría que echar la mirada al principio de verano, cuando esa frase que tú nos has dicho tantas veces, Lucas, que has recordado de Biden y del secretario de Defensa, de que a Ucrania se le dará lo que necesita en cada momento. Efectivamente. Este es el claro ejemplo. Claro, pero eso ha sido un problema porque han pasado unos meses que, aunque hay cosas que no se han contado y se han hecho, pero hay otras cosas que se ha dejado que el tiempo pase y ahora lo vamos a ver. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que se sabe, porque yo lo llevaba diciendo semanas. O sea, ¿cómo puede ser que este sistema se vaya a ceder en fecha breve cuando no lo ha adoptado nadie? Y la adopción no es una cosa de que me voy al Leroy Merlin y me compro un aparatito.
No. En cualquier sistema militar mínimamente complejo requiere unos tiempos, unos procesos y una formación propia interna antes o sea, el primer cliente lo tiene que hacer y nadie lo había hecho. El primer cliente de este aparato, de este sistema, mejor dicho, va a ser Ucrania. Y claro, el tema, lo que se sabe hasta ahora es que va a ser un número limitado porque va a ser lo que había fabricado internamente el consorcio como prueba de concepto, como algo para dar rápidamente. No es la primera vez que se hace un programa así. Cuando a Saddam se le trató de capturar o eliminar por cualquier medio, se desarrollaron, tú lo recordarás, Lucas, unas bombas de alta penetración, unas GBU, que básicamente fue soldar dos cañones navales juntos y ponerle una cabeza buscadora láser. Fue un programa de 3 meses. Aquí esto estaba más desarrollado. Hablamos de 2015, pero no se había adoptado. Entonces, lo que hay que entender son 2 cosas. El número que se les va a dar es limitado y segundo, por favor, antes de que el siguiente Plumillas escriba en un periódico de alcance nacional de esta es el arma milagrosa que va a ganar la guerra de Ucrania, que alguien le atice con una sartén o algún otro impedimento de cocina en la cabeza para que dejen de escribir chorradas, porque es que lo que está pasando es que al público se le transmite una idea de que la siguiente Bundeswaffen es la que esta vez sí que va a acabar con la guerra. Perdona que te interrumpa, Juan Luis, pero quiero que exactamente este punto lo aclares porque se ha publicado bastante información en medios generalistas, no tan al detalle, pero sí que se ha nombrado que estas bombas GLSDB van a ser determinantes. Y yo te lo pregunto directamente, ¿esto que estamos viendo en esta infografía va a ser determinante como han sido los HIMARS o condicionante del conflicto o no? Pues si logran acelerar, y aquí corren riesgos de que no todas funcionen muy bien, la fabricación, porque a ver, es que ya están fabricadas las SDBs, esto que se ve aquí, la parte bomba, se han comprado por muchísimas decenas de miles. Eso es el caballo de batalla básico para la USAF y para algunas otras fuerzas aéreas, incluido nuestro Ejército del Aire Español, desde hace muy poco. El cohete también es un motor cohete que lleva desarrollado en su base casi 40 años y sin el casi. Pero es que no lo vamos a pegar con cinta aislante. Es que hacer que eso funcione es una tela. Es que el sistema de guía que está montado en la mochila que lleva esa bomba está pensado para ser lanzado desde el aire y que coja la señal desde el aire. Y esto, pues, ¿qué va a pasar? Que la va a coger. O sea, yo entiendo, porque hasta ahí no ha llegado, que la primera parte de la parábola, el trasto vuela en parábola pura hasta que logra captar los satélites. A ver, es GPS militar, no pensemos en nuestros teléfonos. Pero aún así, que este invento sencillo no es, y aunque lleva sus años, pero es que no se ha adoptado. Entonces, para responder a tu pregunta, no va a ser determinante. O sea, esto no va a ser los HIMARS 2. Esto no va a ser algo que cambie cómo está yendo el curso de la guerra de nuevo. Bueno, Jordi, perdóname, Lucas, el curso de la guerra es diferente. Ya no estamos en esas. Di, Lucas, por favor. Claro. No, es que eso es lo que iba a decir. Esto puede ayudar pero por sí solo no va a ser determinante ni va a cambiar el curso de la guerra. Esta guerra, lo que no entendemos, o mucha gente lo entiende, es que ha cambiado completamente. Ha cambiado en 2 sentidos. Ha cambiado en la forma en la que se está combatiendo y en la que se va a combatir, y ha cambiado en los objetivos de la guerra. Aquí, ya lo dije yo hace 2 semanas o 3 semanas. Esto ha cambiado. Y ha cambiado. ¿Puedes explicarnos cómo ha cambiado, cómo se lucha ahora? Evidente, porque ya no se lucha. Vamos a ver cómo lo explico y que sí, cómo soy capaz de hacerme entender. Ya no se está luchando solamente por expulsar, como he dicho, a Rusia de Ucrania y por derrotar a sus unidades dentro de Ucrania. Eso era antes. Ahora se está buscando una derrota de Rusia. Una derrota completa. Y la película cambia mucho. Y todos los elementos que se le vayan dando van buscando ese objetivo. Ya no es recuperar 2 aldeas y me quedo aquí y avanzo a otra aldea. No. Los enfrentamientos que se están dando ya son de un nivel bastante más, podemos decir, elevado. ¿Vale? Y ya estamos viendo que ya ambos contendientes empiezan a intentar llevar a cabo maniobras buscando la destrucción de unidades completas o el desgaste de algunos frentes, de maniobras, digamos, a mayor escala de lo que estaba viendo inicialmente en la guerra. Porque, como he dicho,
se ha llegado a un punto en que ambos contendientes saben que ninguno va a cejar en el empeño y ninguno puede permitirse una derrota. Rusia por unos motivos y Ucrania por otros motivos. Y Rusia sabe que Ucrania no va a dejar de recibir apoyo de Occidente y Ucrania sabe que Rusia no se puede permitir irse con el rabo entre las piernas. Entonces, eso cambia toda la película y todo el escenario. Y cambia incluso la forma en la que se está combatiendo sobre el terreno. El hecho de que se quieran mandar ahora el tema de los carros de combate y demás, que lo tocaremos después, no es baladí. Y nos está indicando cómo está cambiando la forma de combatir y cómo se está buscando combatir. Entonces, ojo, porque esto ya tiene otro cariz. Y estas armas en concreto van a ayudar a conseguir un objetivo, pero no por sí solas, no van a ser como los HIMARS que en su momento, por sí solos, fueron capaces de crear unas condiciones brutales. Pero, y de causar un daño bestial. Ahora ya no. Sí, pero es que los HIMARS crearon esos daños en un momento muy puntual de las operaciones y de la situación en la que estaba el ejército federal ruso, que ahora ya no es ni una cosa ni la otra. O sea, los HIMARS fueron determinantes solo con ese conjunto de circunstancias que ahora no se dan. ¿Sabes cuál es un problema también? Que, mira, los infografistas se tienen que ganar la vida. Uno de mis mejores amigos, ya tristemente fallecido, no fue muy jovencito, era un infografista maravilloso. Sobre todo le encantaba hacer ilustraciones de los iberos, romanos y demás, pero también tiraba de las cosas modernas. Y claro, en un periódico digital o de papel, una bonita infografía, sobre todo si tiene detrás un asesor que les explique no pongas paridas, por favor, que cada éxito francés en ese sentido apabullante, pues llama mucho la atención, una palabra o un acrónimo que no se ha escuchado antes, y sobre todo también hay un deseo de que esto acabe. Entonces a ese deseo se le responde con una promesa de varita mágica. Y esto no va de eso. También vamos a hablar un poquito después, cuando toquemos las cosas principales, de la parte de desgaste de estas últimas operaciones y de la dimensión de desgaste que tiene para unos y para otros. Ya no puede haber en las circunstancias actuales una batalla decisiva, ni puede haber grandes guerras de movimiento. Cuando se lee la historia reciente de los combates en esta zona, eran unas circunstancias extremadamente diferentes a las actuales. Y entonces, ese deseo de que esta vez sí, o como se llega a ver en redes sociales, la verdad, es que si se le entregan estas cosas a Ucrania, se acabará y se acabará pronto. Oiga, ¿y eso cómo se come? ¿El otro qué pasa? ¿Que el ruso es un personaje no jugador, un NPC, que está ahí como el Call of Duty para que se le mate y se le peguen tiros? Que no. Que a ver si nos lo vamos metiendo en la cabeza. Que el alto mando ruso tendrá corrupción brutal, que habrá subido alguna gente arriba del todo, que válgame el cielo. Sí, pero también hay mucho profesional y gente que ha aprendido su oficio en sus academias y con la experiencia de años. Pensar que esa gente, sobre todo que no ha sido derrotada, ahora no se ha adaptado, porque encima ha tenido tiempo para adaptarse, es un ejercicio de libre voluntad que lleva irremediablemente al error. Bueno, chicos, si os parece, vamos con el segundo tema de la noche, que es la gran ofensiva rusa que viene. También estamos esperando una gran ofensiva ucraniana. Ambas para probablemente desde finales de febrero hasta mayo. Hay analistas que dicen que en mayo vamos a ver en el pico de su poder a ambos ejércitos, lo cual me llama poderosamente la atención. Pero se habla justamente de eso. Algunos incluso de que la gran ofensiva rusa ya ha empezado. Lo que estamos viendo en Vuhledar, lo que estamos viendo incluso ya no solo en Bakhmut o en los alrededores, sino lo que estamos viendo más al norte, ya es el inicio de lo que va a venir. Y es una presión, sobre todo, prácticamente en todo el frente del Donbass. Lucas, estamos ante el inicio de la gran ofensiva rusa que estábamos empezando a... Bueno, llevábamos semanas ya hablando de ello. Vamos a ver, la ofensiva rusa se va a producir. Yo no creo que estemos en el comienzo de la ofensiva, como alguien ha comentado o como tú has comentado antes. Sí, probablemente estemos asistiendo a esos primeros combates de tanteo, o esos intentos de tantear el frente, como se hace siempre, para reconocer el frente enemigo,
ver la disposición de unidades, ver cómo está e identificar los puntos más favorables para la ofensiva. Pero que esta ofensiva se va a producir es un hecho. Y de hecho, y perdón, y valga la redundancia, creo que ese es el motivo por el cual se ha acelerado mucho todo el tema, por ejemplo, del suministro de los carros de combate, o el empezar a hablar del tema de los carros de combate, lo de estas nuevas bombas guiadas que hemos comentado antes, no sé, se comenta poco, pero por ejemplo, la artillería Archer, los sistemas de artillería Archer suecos que se van a suministrar. Francia ha anunciado que va a enviar otros 16 Caesar. En fin, se está moviendo el tema. Yo creo que todo esto se ha acelerado por el hecho de que se conoce que esa ofensiva es inminente, bueno, entre comillas, inminente. Estamos hablando de, en el mejor de los casos, 2-3 semanas y probablemente de un mes y medio. Pero ¿qué está ocurriendo? De hecho, se han detectado movimientos de tropas rusas en varias zonas del frente, acumulaciones, y lo que indica lo que estoy diciendo. Mi opinión, ¿cuál es? Que esta ofensiva va a tener, digamos, su esfuerzo principal en la zona de Lugansk, en el frente de Lugansk. ¿Por qué digo esto? Porque es una zona donde Rusia ha perdido mucho territorio, donde si se vuelve a ganar ese territorio como imagen o como narrativa interna para Rusia, es muy positiva, para el régimen de Putin. Y que no nos confunda, el hecho de que se esté presionando mucho en zonas como Bakhmut, Vuhledar, como vamos a comentar después, en Zaporilla, que tenga habido algunas escaramuzas, algunos enfrentamientos duros, tiene sentido. Es decir, el esfuerzo principal se lleve en un punto no quiere decir que el resto del frente esté estático. Al contrario, van a presionar para forzar a Ucrania a fijar unidades que no puedan detraer del frente y llevar a esa zona donde se va a llevar a cabo el esfuerzo principal. Y a día de hoy, yo lo que me indica todo lo que estoy viendo es que el esfuerzo va a ser en la zona de Lugansk. Ya digo, los plazos, no creo que suceda nada importante antes de 2 semanas, me extrañaría mucho que ocurriera antes de un mes y medio. No obstante, para el tema que hemos hablado de los carros de combate y demás, vamos tarde. Ya vamos tarde, porque los carros en número significativo no van a estar en zona de operaciones y en condiciones de estar funcionando antes del mes de mayo. Antes del mes de mayo. Vamos a ver si os parece. Vamos a ver lo que has comentado. Porque antes que lo pongas, que hay una cosa comentado con un oyente, no es contradictorio con lo que dije yo hace 2 semanas de Soledar, que los rusos igual no aguantan. Una cosa es ocuparla, como dije, y otra cosa es aguantarla. Todo ese esfuerzo en esa zona de Donetsk y la zona de Zaporilla está dirigido a tener fijadas unidades ucranianas que no sean capaces de desviarlas para contener esa ofensiva en Lugansk. ¿Vale? O sea, no tiene alguna cosa nada que ver con la otra. Y son compatibles. O sea, tú piensas, como has dicho, que la ofensiva rusa podría ser por Lugansk justamente para avanzar hasta el Oblast de Kharkov, que perdieron, que fue una derrota tremenda. Y para intentar, ¿tú crees que van a intentar recuperar todo lo que se perdió en Kharkov o eso es demasiado agresivo? Va a intentar recuperar todo lo posible. Es como siempre, habrá que ver con qué fuerzas cuentan, cómo responden los ucranianos, pero el objetivo será, evidentemente, recuperar todo lo posible. Y, si es posible, el Oblast completo de Lugansk. El Oblast completo, bueno, está prácticamente ocupado, le queda muy poquito. De hecho, es el Oblast que tiene mayor porcentaje, debe ser el 88 o el 90% del Oblast ya está ocupado. Pero claro, es que aún les queda un poquito, tienen un trocito muy pequeño del Oblast de Kharkov. La cuestión es, supongo, si es que van a avanzar al otro lado del río Skil, o avanzar al otro lado del río Skil sería algo demasiado peligroso. ¿Tú no ves una ofensiva, por ejemplo, por Donetsk? No. Todo lo que estamos viendo en Bakhmut es prácticamente un intento para fijar al enemigo. Claro, es un intento de tener unidades fijadas ahí, porque están los dos en este momento en esa situación que no se pueden permitir grandes derrotas y incluso Ucrania necesita algo que vender a su gente también. Lleva demasiado tiempo todo estático y sin vender ninguna victoria. Y para Ucrania es de vital importancia vender progresos de cara interna y de cara al exterior, lo que llevo diciendo desde el primer día. Sí, pero Lucas, ahí me parece que hay un problema.
Porque precisamente mantener la ilusión de que en algún momento va a haber progreso cuando realmente corre en peligro parte de las líneas ucranianas puede producir un choque de las expectativas con la realidad muy chungo de cara a la moral. Te he mandado, por cierto, Jordi, por chat interno el vínculo del mapa, que este tío no sé qué le ha pasado, casi 3 meses sin publicar, y cuando se ve ese mapa es que lo que ha dicho Lucas se ve en este mapa, tal cual. Pues no puede verse. No puede abrirse, tío. No. Espera, a ver, que te mando entonces el link de Twitter y con ese lo abres, porque yo que sé qué le pasa. Ahí lo tienes, es el única ilustración de... Sale de Gemini of the West. Vamos a intentar Gemini of the West, del 1 de febrero. Creo que es el que te refieres. Sí. Vale, vamos a intentar es que, ojo, chicos. Que bueno, ahora nos hablará más de algo que hemos hablado antes fuera de antena, Lucas, pero la sangría que está ocurriendo de veteranos ucranianos, eso no es gratis. Esto ya lo comenté en un vídeo hace creo que una semana o dos, que creo que lo que está ocurriendo es un sacrificio ruso a cambio de, bueno, un ratio, se puede decir, no, es que se está perdiendo un ratio de 7-1, 8-1 o el que sea 1, pero son tropas que para Rusia son totalmente irrelevantes, en el sentido de que pueden ser expresidiarios sin ningún tipo de experiencia, que pueden ser simplemente, pues eso, carne de cañón. Perdón, pero es que es así, ¿no? Es literalmente así. Y en sí mismo es un crimen, porque es mandar a la gente a morir a sabiendas. De todas formas, quiero aquí resaltar una cosa. Hace ya, si no me equivoco, un mes que se ocupó Soledar, se decía que la caída de Bakhmut era inminente y Rusia sigue sin poner un pie, sigue sin ocupar Bakhmut. Y vamos para un mes, desde que se ocupó Soledar. Acordaros lo que dije. ¿Qué nos podéis decir de este mapa? ¿Qué vemos aquí? Explícanoslo, Lucas. Joder, pues ahí tienes el despliegue. Esto es todo el frente, esto es toda la línea de frente. Con las salvedades de la poca información que hay realmente al respecto, sobre todo del tema de Ucrania, pero ahí tenemos el despliegue de las unidades, tanto ucranianas como rusas, a ambos lados de la línea de contacto. Exactamente. No veo la entidad de las unidades porque está muy pequeño. Si hacemos zoom en algún punto, vamos a intentar hacer zoom en algún lugar concreto. Ahí, pero fíjate, por ejemplo, que la zona donde se ve más acumulación de unidades rusas, que son las rojas, esos rombos. Para empezar, este mapa emplea los signos convencionales oficiales que se emplean para determinar unidades propias y enemigas. ¿Vale? Realmente las propias se suelen marcar de azul, no de verde. En este caso se marca de verde porque son ucranianas, pero bueno. Vemos que aquí hay esto que estoy pintando de rojo es una gran acumulación rusa de unidades. Justamente este es el punto, que es el Oblast de Lugansk, muy cerca del Oblast de Kharkov, donde vemos más acumulación. En teoría, justamente, no en Bakhmut, que Bakhmut está más o menos aquí, más al sur. Entonces, y no hay tanta acumulación de fuerzas ahí. Pero fíjate, Jordi, siguen sin tomar Bakhmut, porque evidentemente es muy complicado, y yo sigo empecinado en que no lo van a tomar, pero están forzando a muchas unidades ucranianas a estar ahí fijadas, combatiendo por Bakhmut, y Bakhmut puede ser, digamos, el punto, o la bisagra, por así decirlo, el pivote, sobre el cual gire las fuerzas rusas, en este caso, de este a oeste, hacia izquierda, ¿vale? Según vemos el mapa, de derecha a izquierda. Si eso pasara y fueran capaces de romper el frente y avanzar, esas unidades ucranianas que están ahí se tendrían que replegar. Y ojo, porque entonces sí que podrían coger en una bolsa o podrían, digamos, dejar coger de flanco a todas esas unidades que están un poquito al norte de Bakhmut, esas unidades ucranianas que están ahí. Esa que está marcando precisamente. Podríamos decir que lo de Bakhmut podría ser un engaño para intentar avanzar hacia los Oblast de Kharkov, ¿o lo veis demasiado exagerado? Yo no digo engaño, Jordi. Yo digo que están aprovechando una situación que, como bien ha dicho Juan, ha sido creada por su cuenta y riesgo por Wagner. Y fíjate que la dirección de las operaciones la ha tomado ya un tío que sabe de qué va esto, como es Gerasimov, y probablemente esté aprovechando esa situación creada para decir, vale, quiero aquí un punto de apoyo o un punto de pivote, y lo que hago es busco esa ofensiva en la zona de Lugansk, empujo, y si tengo éxito, y rompo el frente
creó un problema, porque digamos, el eje estaría en Bakhmut y giro con una puerta de Lugansk hacia el oeste y oeste al sur, ¿vale? Y podrían crear un problema gordo para Ucrania, pero un problema gordo. Wow. Tendrían a tiro por primera vez Kramatorsk, por ejemplo. Kramatorsk está más al sur. Fijaros la dirección, eso es lo que yo quería comentar, Lucas. Exactamente, es que se sepa, dos de las líneas defensivas más importantes hacen un semicírculo un poquito más en torno a Kramatorsk y Sloviansk. Si de repente esas fuertes líneas defensivas se obvian y el esfuerzo principal ocurre hacia Kharkiv, a ojo 150 kilómetros más al norte, hay un problema de verdad. Pero estratégicamente, desde el punto de vista ruso, ¿qué ventaja tendría retomar Kharkov en lugar de tomar, por ejemplo, Kramatorsk? Porque Kramatorsk sería clave para tomar todo el Donbass, que es lo que se quiere liberar. Es cierto que fue una derrota muy dolorosa para el ejército ruso perder Kharkov, pero estratégicamente, ¿qué ventaja tendría volver a ocuparlo? Perdona, es que a lo mejor Rusia no necesita tomar Kharkov, lo que necesita es simplemente amenazarla. Eso es. La simple amenaza obliga a las fuerzas ucranianas a estar ahí. No me refiero a la ciudad de Kharkov, porque es la segunda ciudad del país y ni siquiera creo que quieran tomarla. Pero volver al Oblast, lo que sería el equivalente a una comunidad autónoma, por así decirlo, perdonad el paralelismo, pero volver a tomar una parte importante de Kharkov sería una labor simplemente para que los ucranianos tuvieran que llevar fuerzas ahí y utilizar el hecho de que se quedaran con menos tropas en Kramatorsk para atacar Kramatorsk. Claro, yo creo que sí, que el objetivo sería, evidentemente, como tú bien dices, caer sobre Kramatorsk, porque eso, evidentemente, te abre la puerta al resto de todo el Oblast, de todo lo que te falta por ocupar, del Donbass. Sí, Kramatorsk está aquí, perdona, porque no sé si quedará muy claro, pero este cuadrado que estoy dibujando aquí, esta es la clave. Estas dos ciudades que están juntas, Kramatorsk y Sloviansk, son absolutamente claves para dominar el Donbass que no conquistaba Rusia. Fíjate una cosa, Jordi, y a ver qué te parece esto, Lucas. En 2020, recordad que a principios de otoño estalla la guerra del Artsaj o Nagorno-Karabaj. La recordaréis bien, de cómo era la comunicación en redes sociales, de cómo parecía que no iba a pasar nada y de repente se derrumba todo. ¿Qué ocurrió? Cuando los azeríes, que las cosas como son, tuvieron la segunda parte de la campaña de una dirección magistral, amenazaron no solo con tomar lo que al final acababan tomando, sino seguir hacia adelante sin nada que les frenara, forzaron al presidente armenio, que había hecho un error de cálculo absolutamente demencial, a tomar una decisión durísima, a rendirse casi de manera incondicional. O sea, la derrota armenia y de la gente del Nagorno-Karabaj fue sin paliativa, fue espantosa. Se están desecrando iglesias, pues entran más en detalles. ¿Qué ocurre? Si de repente hay una amenaza muy fuerte sobre Kharkiv, que es justo lo que estás comentando, Lucas, sin llegar a entrar en Kharkiv, no puede llegar un momento a presionar al gobierno de Zelensky a acelerar las conversaciones y aceptar el fait accompli, o que esté jugando Gerasimov con esa idea. ¿Qué te parece, Lucas? Puede estar jugando. Lo que pasa es que yo a esto le veo, como dice el otro, le veo una lagunilla, ¿no?, al tema este. Yo lo que he dicho antes, es que esta guerra ha entrado en otra fase. Y ha entrado en una fase en la que ninguno de los dos contendientes está dispuesto a perder. Yeah. Y no me refiero a Ucrania. Es lo que iba a decirte, Lucas, porque la comparación de Nagorno-Karabaj me parece hasta cierto punto no exacta. Me parece muy interesante lo que decía Juan Luis, pero es que aquí hay países como Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, ni siquiera hablo de Estados Unidos. Hablo de X países de Europa del Este que podrían sumar, bueno, yo creo que hay 5 o 6 países, añadiría Finlandia, mira lo que os digo, pero hay 6 o 7 países de Europa del Este o con costa en el Báltico que podrían sumar
60, 70 millones de habitantes, que independientemente de lo que haga Estados Unidos, van a proporcionar muchísima ayuda. Entonces, muchísima ayuda para Ucrania. Esto no es Armenia, que está casi sola. Esto es un conjunto de países que van a ayudar a Ucrania en su guerra. Entonces, no sé si es suficiente el avance ruso como para frenarla. Es que hay dos cosas, Jordi. Primero, estamos partiendo de la base o pensando que Rusia va a tener capacidad para tener personal sí, pero material suficiente y el saber hacer, el savoir-faire, para llevar a cabo esa ofensiva. Que ahora después, cuando veamos el tema de los mapas y demás, veremos que por la época del año además en la que se va a jugar, ojo, porque podemos ver errores del pasado, porque se van a ver forzados a ello. Dicho esto, después tenemos el factor que he dicho antes. Nadie está dispuesto a día de hoy a perder. Y ya, digamos, a Ucrania no se la puede dejar caer. Es que a Ucrania no se la va a dejar caer. Entonces, esto va a seguir alimentándose y Rusia necesita esa victoria. Entonces, yo ya lo dije hace varias semanas. Esto, salvo que ocurra algo que nadie quiere, yo creo que el final va a ser una derrota militar de Rusia, como hace mucho tiempo que no sucedía. Porque no le veo otro final. Pero no es posible. No es posible que al menos mantengan la frontera. Pregunto, no estoy afirmando o condicionando. ¿No crees que sea posible mantener algo parecido a las fronteras actuales de división entre Rusia y Ucrania? Las actuales no. Si nos retrotraemos a lo que ocurrió después de la guerra del Donbass de 2014, incluso con alguna pérdida por parte de Rusia de alguna zona del Donbass, no gran cosa, porque realmente, como muchas veces hemos comentado, hay zonas en las que ya realmente a Ucrania no le merece la pena retomar. Hay zonas que no. Pero una situación similar, sí. La actual, desde luego que no. Yo de hecho, os voy a decir algo. Aquí hemos intentado dar una información honesta. Sé que hay todo tipo de trolls, hay todo tipo de gente que, sin ser trolls, tienen su propia opinión, que no tiene por qué ser la misma, que aquí podemos dar cada uno de nosotros con su punto de vista. Pero estaba viendo un documental de France Press, un documental, bueno, no es un documental, era un reportaje verdaderamente espectacular, porque era durante estos días en Bakhmut. En Bakhmut, imaginad lo que debe ser periodista en Bakhmut hoy en día, hablando con los pocos civiles que han quedado en la ciudad, alrededor de 500.000 civiles que puede haber en Bakhmut. Y si escucháis los comentarios de esos civiles, muchos de ellos, y entre otras cosas porque se han quedado, tenían una opinión no demasiado negativa o abiertamente positiva respecto a Rusia. Y eso es una ciudad fronteriza, o cerca de la frontera, entre comillas. ¿Os imagináis cuál puede ser la actitud dentro del Donbass que perdió Ucrania en el 2014? Claro, esa población no va a ser favorable a Ucrania para nada. Claro, por eso yo le he dicho que realmente Ucrania, y Ucrania es consciente de ello, podría retomar algunas zonas concretas de lo que perdió en 2014, pero no gran cosa. Entonces yo creo que esas fronteras en un momento dado sí serían aceptables para Ucrania. O se le podría, digamos, entre comillas, forzar para que aceptar esas fronteras. Tendría sentido, como siempre he dicho, porque perdió todo eso en 2014 y nadie movió un puñetero dedo. Entonces, a día de hoy, sería totalmente incongruente espolear a Ucrania o lanzarla a recuperar algo que hace 8 años asumimos que lo perdía y nadie le importa un pimiento. Si os parece, quiero mostrar. Sí. A mí me gustaría, por comentarios que se hacen de vez en cuando, resaltar una cuestión. Lógicamente, hablo de mi propia opinión, pero permíteme que la haga extensiva a la tuya, Lucas. Sí. Nuestra visión va variando. Porque de lo que se habla aquí es de información pública y de acontecimientos que se van sucediendo en un conflicto en el que nadie gana y por lo tanto los dos aprenden. Si mantuviéramos la misma visión desde el principio o desde hace 2 meses,
es que impondríamos nuestro sesgo a la realidad. Sería como, no sé. No, es que, mira, Jordi ha dicho una cosa y es cierto. Aquí intentamos, y creo que lo hacemos razonablemente, de una forma razonablemente coherente, es evitar el juliganismo. Evidentemente, no nos escondemos y tenemos, o yo al menos tengo simpatías por la causa ucraniana, está claro, no me escondo, lo digo abiertamente, pero lo que intento es leer la actualidad y leer lo que está sucediendo. Y evidentemente los hechos cambian, en la guerra la situación varía, y lo que hoy parece que va a ir en una dirección, mañana ocurre algo y va en la contraria. Lo que hay que intentar es saber analizarlo, que es lo que intentamos aquí, e intentar hacer una proyección de futuro o plantear un posible escenario que se pueda dar. Pero ni tenemos una bola de cristal ni somos infalibles. Entonces, si nos mantuviéramos únicamente en lo que dijimos al principio, pues seríamos hooligans, como hay muchos por ahí. Y no creo que seamos eso. Si os parece, quiero mostrar justamente un vídeo de 1 minuto de hace muy poco tiempo de combates dentro de Bakhmut, de los alrededores de Bakhmut. Como sabéis, se están intentando atacar prácticamente circunvalando la ciudad, atacando los barrios periféricos y atacando las poblaciones cerca de Bakhmut, pero no dentro de Bakhmut, básicamente para ir rodeándola. Y os voy a mostrar un vídeo muy corto de eso. Bueno, me parece absolutamente increíble que estén soltando pepinazos con un RPG a 3 metros de una puerta, luchando dentro de las habitaciones de una casa. Es que esto es increíble. Ver esto, cómo lanzas tú una granada, vamos, que estás con un lanzagranadas a 3 metros luchando habitación a habitación. ¿Cuánta gente habrá muerto así? Se habla de miles de personas en Bakhmut y alrededores. Lo que pasa es que Jordi, si me permite, vamos a ver, en esa casa evidentemente ya no quedan civiles, solamente hay enemigos metidos y defendiéndose. Entonces, 2 cosas que has comentado ahí. El tema del cruce de la calle se hace, entre comillas, de libro, es decir, ocupa la esquina y abre fuego de cobertura y un hombre cruza al otro lado, busca un punto seguro y ya comienza a abrir fuego para que el resto de la unidad siga cruzando la calle, ¿vale? A cubierto del fuego de ambos. Porque lo normal es progresar a ambos lados de la calle. Después, el tema de utilizar el RPG contra la puerta, lo que está haciendo es eliminando cualquier tipo de resistencia que tengan justo en ese punto para entrar por ese punto. Habitualmente, muchas veces lo que se hace es, para evitar entrar por las puertas, porque evidentemente una puerta, lo normal es que esté trampeada, se lanza el RPG o una carga explosiva a un muro de la pared, a una pared, la revientas, abres un boquete y entras por ahí. Porque eso no va a estar trampeado. La puerta sí puede estar trampeada. Y una cosa que quiero destacar
que iba a decirlo, pero que lo ha dicho alguien se ha adelantado. Estos tíos que se ven ahí combatiendo saben lo que se hacen, ¿eh? Estos están adiestrados y, como ha dicho uno, se nota adiestramiento OTAN. O sea, esto viene de estar adiestrándose en algún sitio. Entonces, se abre un agujero en la pared si se tiene que abrir y se entra por un agujero en lugar de por la puerta. O bien se destroza la puerta con una granada, como se ve ahí, que tiene el fusil preparado con la granada en la punta, el fusil o lo que sea, el sistema que está utilizando, que lo desconozco. Pero desde luego está apuntando, lo podéis ver ahí, cómo está cubierto por el muro de la entrada de la casa y dispara a la casa. Y cómo estaban luchando habitación a habitación, luego casa contra casa. Es que esto, no sé, esto puede ser eterno, si van así casa por casa dentro de Bakhmut. Sí, pero imagina, Jordi, piensa el estrés que genera eso en los combatientes, ¿eh? Está en ese entorno. Tú ves el estrés que te genera estar horas o días combatiendo ese entorno. De hecho, bien lo sabes, Lucas, está estudiado. Excepto los combatientes absolutamente más excepcionales, el resto tiene una vida útil en ese entorno porque al final, antes o después, se va a romper los nervios. Así, hasta aquí. Sí, es imposible, o sea, es inhumano. esas fuerzas las tienes que relevar con mucha frecuencia porque, digo, el estrés es brutal. Claro. Es brutal. ¿Cuánto puede mantenerse un soldado en una zona urbana en combate a este nivel de intensidad? ¿Cuánto tiempo puede estar? Con este nivel de intensidad, más de 3-4 días, difícilmente que aguante, ¿eh? Hombre, si tiene que estar, estará, lo que haga falta, ¿no? Y se aguantará hasta que peten. Pero sin empezar a tener problemas serios, porque no descansas, cada casa que ocupas tienes que seguir avanzando. Cuando no puedes seguir avanzando, tienes que hacerte fuerte, defenderte y esperar que te ataquen donde estás tú, es decir, con el estrés que eso te genera. Es que no tienes descanso, es que llegas a una casa, no puedes seguir avanzando, tienes que fortificarla en la medida de lo posible por si te por si te viene un contraataque. Es que es brutal, es brutal. De hecho, además, es que este vídeo es increíble, ponen los pelos de punta. Perdón, Juan Luis. A mí, del vídeo, fíjate, lo que yo sé que predico en el desierto, pero poner música épica de Hollywood, algo así, es transformarlo en película, es hacerlo, como digamos, desconectar al espectador de las barrabasadas que está viendo. O sea, fíjate lo que te digo. Lo que tienes aquí congelado el frame, ¿vale? Cuando se ve en una pared que antes era de una casa normal, de lo que fuera, la tapia de la finca, que tiene tantos agujeritos, eso por lo que ha pasado. O sea, cuando tú vas a un sitio, mira, se conserva en Jerusalén, la puerta de Sion se conserva como el año 67. Costó muchísimas vidas de los Tanjanim, de los paracaidistas, y se conserva como se quedó después de los combates con la Legión Jordana, pues que son gente muy bregada y muy profesional. Y tú la ves y es un puro agujero. Y claro, el problema es que cuando tú tienes unas imágenes como las que estás viendo, que pocos minutos después habrá caído alguno de los compañeros de los que están aquí. Cuando han soltado el zurriagazo con el RPG, que es eso, si no me equivoco, es una carga de alto explosivo, no es el contracarro lo que están lanzando ahí. Sí. Si pillaba a alguien detrás, pues unas cuantas familias de luto. Y en lugar de eso escuchamos la musiquita de las narices. No sé, es que esto es mi batalla particular dentro de la guerra de Ucrania porque lo llevo particularmente mal. O sea, fíjate lo que te digo. La transmisión que se debe hacer. Primero, hay dos cosas. La primera y más importante es que la guerra ha provocado, por la situación particular de Estados Unidos, que Facebook, Twitter y YouTube se salten sus normas a la torera. O sea, recordarlo, antes del 24 de febrero de 2022, imágenes mucho menos cafresquestas, le metía un strike al del canal y se acabó. Cogían en Twitter, cuenta, toma por saco, etcétera. Y ahora no. Entonces, claro, se ha sometido a las audiencias de redes sociales a un bombardeo de imágenes, hay que decirlo, en masa del mismo lado, por más que sea el lado con el que yo simpatizo, me sigue pareciendo mal que se vean cómo está muriendo gente a troche y moche, particularmente las imágenes de drones cuando el dron tira una granada y la persona que está debajo cae como un saco de patatas o cae retorciéndose. Eso antes no se podía ver en redes sociales y ahora sí. Y lo que creo que
fíjate, yo estoy convencido porque hay bastante gente que me ha llevado a la contraria, de hecho, pero yo creo que esto no es educativo, que no enseña al espectador ajeno a esta realidad lecciones básicas sobre los horrores de la guerra, que es algo que hay que evitar siempre. Se transforma en un objeto de consumo. Y máxima encima ya cuando se le ponen bromitas, memes y cosas absolutamente repulsivas. Hacía tiempo que no hablábamos de eso, pero hay que tocarlo de vez en cuando. Porque, claro, hay que tener en cuenta una cosa. Final, mira, sabéis que una parte del cine moderno lo inventan los soviéticos. Einstein, por ejemplo, o Tukmila Bertov, el ojo cámara. Tukmila Bertov decía, yo solo edito. Bueno, pues cuando en cada bolsillo tenemos un smartphone y con los semáforos actuales se puede editar, a lo mejor no ha habido mucho más curro inicial que la propia persona en su smartphone o en un PC con un software básico que editar y cortar desde un metraje en bruto el mensaje que quería transmitir. Sinceramente creo que es inapropiado o creo que había que transmitirlo de otra manera. No lo sé, no tengo respuestas, pero es que cuando escucho esa música me enervo bastante porque es imposible que no trivialice. Como han dicho algunos oyentes, esto es Call of Duty o esto es cualquier videojuego FPS. O sea, encima los muchos millones de espectadores, y con esto acabo, identifican algunas armas porque la han visto en sus videojuegos. No pueden ni imaginarse que además del vídeo, si se está ahí o se está después, si se está lo que has oído y si estás después lo que hueles. En fin, no sé, no sé, creo que al final no me estoy expresando con mucha claridad. Creo que te has expresado con mucha claridad. Me gustaría, si quieres decir algo para cerrar de cómo has apreciado el combate urbano, aparte de lo que creo que es conveniente que has señalado, o ya pasamos Solo a una la cosa muy siguiente. pequeña. El combate urbano, conforme van modernizándose tanto fundamentalmente el entrenamiento como también los sistemas de armas, cada vez es más difícil. Cada vez se lo pone más fácil al defensor, a menos que se actúe a la soviética / rusa. Se transformen las 3 dimensiones en 2. Eso pasó en Grozny. Lo que hoy vemos en Google Maps como Grozny, eso no es Grozny. Tenía que llamarse Neo Grozny o Grozny 2. Grozny 1 fue eliminada de la faz de la Tierra. Si no se hace eso, lo que ha dicho Lucas, las posibilidades son tan inmensas y encima en un escenario así donde hay auténtica generosidad, ambos bandos están sentados sobre montañas de materiales, que esto a las narices tiene que, a la fuerza tiene que ser lento, midiendo mucho los pasos, una cantidad de sufrimiento elevadísimo y lo que va a venir después, porque que quede en manos de quien queden estas ciudades. Es que va a haber ciudades que ni siquiera se van a poder reconstruir, que van a ser belchites en Ucrania. Uf. Ojo, belchites y una cosa que también digo. Estos son zonas ya totalmente impracticables durante decenios por la cantidad de municiones sin explosionar, de minas, de artefactos. Es decir, ahí ya, o sea, olvídate. Habrá que reconstruir la ciudad, ¿sabe a dónde? Efectivamente, porque eso, perdona Lucas, explica un poquito más si no te importa eso, los uxos cuando pasan de cierta densidad, ¿qué es lo que provocan? Porque eso la gente no lo sabe. ¿A qué te refieres? ¿Cuándo pasa de cierta densidad? Por ejemplo, el caso más paradigmático es Verdún, evidentemente, pero hay bastantes más sitios que han costado décadas de limpieza. No, bueno, evidentemente, es decir, eso limpiar eso tardan décadas, porque claro, no puedes ni construir nada, ni mover nada, ni cultivar nada, porque te arriesgas. De hecho, hace 3 días saltó la noticia de 7 chavales, no sé en qué ciudad fue, ucranianos, heridos y muertos por un uxio, por un artefacto sin explosionar. No son ya solo minas, son granadas como esa que vemos en ese fusil o en ese RPG, que no explosiona y se quedan por retirada. O se queda enterrado debajo de un trozo de tierra o un talud. Ahí no puedes meter ni una excavadora, ni puedes meter una máquina de arar, no puedes hacer nada porque te arriesgas a saltar por los aires. Pues chicos, muchísimas gracias. Gracias por haber pasado tantos por el directo. Recordaros que también nos podéis encontrar a nosotros en el canal de YouTube Spurna, donde hemos subido 2 vídeos, los 2 últimos que creo que son muy interesantes. Uno hablando de por qué la guerra no ha acabado. Sobre todo porque es una pregunta que prácticamente en todos los directos se ha hecho, justamente en este no, que es la pregunta de ¿cuándo acaba la guerra? Y a mí me parece mucho más interesante la pregunta de ¿por qué no acaba la guerra?
por qué no ha acabado la guerra. Y luego un vídeo que subimos justamente el sábado, que lo podéis encontrar también, que se llama, bueno, básicamente algo así como ¿por qué cometió un error de cálculo Rusia a la hora de invadir Ucrania? Las razones de ello. Muy buen vídeo. Os recomiendo que lo veáis. Y lo dicho, que un abrazo. Gracias por estar ahí como cada domingo y que nos vemos. Hasta el siguiente episodio.